¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, 10 minutos de información, si ustedes me lo permiten. Y vamos con esta nota a la que le estamos dando seguimiento precisamente. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, junto a Joaquín El Chapo Guzmán, permanecerá detenido en Estados Unidos sin fianza mientras avance el caso en su contra, ordenó este miércoles un juez federal. El tema del cártel de Sinaloa nos lleva, por supuesto, a diferentes recovecos. Uno de ellos, una excelente pieza de investigación que arroja el periodista Silver Mesa en torno a las escisiones que ha sufrido esta organización criminal desde su fundación y en sus diferentes etapas, porque recordemos que se toma como un antecedente directo del cártel de Sinaloa al mal llamado cártel de Guadalajara, ese grupo que era encabezado, ¿no? Por Miguel Ángel Félix Gallardo, por Ernesto Neto Fonseca, por Rafael Caro Quintero y en un menor espectro mediático, Juan José Quintero Payán. Miguel Ángel Félix Gallardo, que era un hombre, como lo denunció el periodista Jesús Blanco Ornelas, que colaboraba directamente con la CIA, que recibía órdenes precisamente de las agencias norteamericanas, particularmente de la ya mencionada, y que incluso eso fue lo que descubrió en su momento Enrique Kiki Camarena y que le costó la vida cuando se dedicó a investigar a Miguel Ángel Félix Gallardo y notó precisamente que era respaldado, que era promovido, que era patrocinado, que era apadrinado por la CIA. Por lo tanto, vino este acto de tortura brutal, brutal en la casa de Rafael Caro Quintero, que estuvo encabezado por el famoso Gato Félix, por Héctor Félix, un hombre muy cercano, por cierto, un agente muy cercano a George Bush, padre, quien había sido director, por supuesto, de la CIA y posteriormente vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. Por lo mismo es intocable este hombre. Tendremos una entrevista con Héctor Berrelés para hablar sobre el tema. Pero después de la caída de Caro Quintero y de Neto Fonseca, quienes responsabilizaron del asesinato de Camarena, que supuestamente fueron entregados también por Miguel Ángel Félix Gallardo. Este también fue detenido. ¿Para qué? Para poder validar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo detuvo su compadre, Guillermo González Calderoni, que al momento de hacerlo le dijo, no te conozco, y que incluso, según los diversos reportes de la época, todavía se dio el lujo de cachetear al llamado capo de capos, al llamado jefe de jefes, quien se encontraba sin gente a su lado, totalmente desprovisto de ello. ¿Por qué? Porque iba a platicar con quien era su compadre, con Miguel Ángel, con el señor Guillermo González Calderón, y que posteriormente, por cierto, sería asesinado cuando comenzó a hablar y a dar datos y denuncias de qué hay detrás de la mal llamada guerra en contra de las drogas. Pero de ahí pasamos a otra etapa, por supuesto, del cártel de Sinaloa, que se da con la caída de Miguel Ángel Félix, asume el control Amado Carrillo Fuentes, comienzan a empoderarse otros jugadores, como es el caso de los hermanos Arellano Félix, y los sinaloenses quedan en un segundo plano, una época en donde se encontraba, por supuesto, entre ellos el güero Héctor Luis Palma, ¿no? El famoso güero Palma, ya estaba ahí también, por supuesto, Joaquín Guzmán Loera, estaba también metido ahí el famoso Cochiloco, y quienes fueron rápidamente hechos a un lado. ¿Por qué? Porque de una u otra manera representaban a un sector del crimen organizado que no era bien visto por las estructuras de poder. Así de claro. Incluso Joaquín El Chapo Guzmán en más de una ocasión acusó a los Arellano Félix de quererlo matar en un enfrentamiento que derivó en muchos actos de violencia, incluso en ataques en contra de civiles, y que tuvo su punto más álgido, digámoslo así, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un asesinato en el cual no participaron ninguno de estos dos grupos criminales, pero que para precisamente tapar a los verdaderos responsables que estaban vinculados con el gobierno de Salinas, pues se le echó la culpa, como siempre, al narcotráfico de esta situación. Ramón Arellano salió huyendo para Tijuana, mientras que Joaquín Guzmán Loera lo intentó hacia Guatemala, donde fue detenido, por supuesto. También fue detenido en su momento Héctor el Güero Palma. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con Sinaloa quedaba ya más que acéfalo, o por lo menos lejano ya de los grandes titulares informativos. Pero todo cambió ya en el gobierno panista.
en la llamada docena trágica, como bien lo señala la periodista Olga Warnat, lo recuerda, cuando en 2001, recién estrenado el gobierno de Vicente Fox Quesada, se autorizó la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La versión oficial, ¿cuál es? La versión oficial es que el Chapo pues se salió en un carrito de lavandería, en una fuga que fue instrumentada por Dámaso López Núñez. Dámaso López Núñez en esa época era el subdirector del penal de Puente Grande, ¿no? Y más tarde se convirtió en un factor clave de Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso Dámaso López Núñez se enfrentó con los chapitos por el control de la facción que había dejado el Chapo cuando fue extraditado a la Unión Americana, perdiendo y por supuesto también viendo cómo la situación se iba en contra completamente de él, así como también del famoso Minilic, de su hijo que fue el primero en irse a entregar a los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Se fue a entregar a sabiendas de que los chapitos lo andaban buscando. Pero esa es historia de más adelante. En ese momento se fuga Joaquín el Chapo Guzmán y ¿no? Junto con Ismael El Mayo Zambada, reciben la venia, el beneplácito, tanto del gobierno mexicano, pero sobre todo, de el gobierno estadounidense. ¿Para qué? Para consolidar en una sola organización todo lo relacionado con el tráfico de drogas. Este sueño que había sido ya tratado de instrumentar con el cártel de Guadalajara, después los políticos, tanto mexicanos como norteamericanos, le variaron al repartir el territorio durante el salinismo, pensando que esa era la mejor manera de dar con este negocio, de manejar este negocio. Vinieron estos hechos de violencia que le comentaba anteriormente y por lo tanto dijeron una sola organización. Y esa organización estaba compuesta ya en ese momento por cuatro cabezas: Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa alias El Azul, que también tenía años ya en el narcotráfico, que había estado incluso al lado de Amado Carrillo Fuentes, y también Ignacio Nacho Coronel, que fue la primera cabeza en caer durante un enfrentamiento con la Marina en el estado de Jalisco. Incluso gente ligada a Nacho Coronel después serían precisamente los creadores de lo que se conoce ahora como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Juan José Esparragosa alias El Azul oficialmente murió, nadie ha visto el cadáver ni mucho menos, pero oficialmente es lo que dicen, está muerto, mientras que Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido, usted lo recuerda, en dos ocasiones. Primera ya lo platicamos, la segunda en el altiplano, del cual también se fugó. Posteriormente lo agarraron y lo extraditaron finalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde actualmente cumple una larga, pero larga condena. Ismael El Mayo Zambada era el único líder de esta generación que se mantenía de pie y que encabezaba una de las facciones. Las otras estaban a cargo de Aureliano Guzmán y también de los Chapitos. Ahora, ¿por qué comienza a resquebrajarse ese liderazgo del Chapo, el Mayo, Nacho Coronel y también, por supuesto, Juan José Esparragosa? ¿Por qué en ese momento el cártel de Sinaloa sufre? Porque había un grupo que aun y cuando no estaba a ese nivel de liderazgo, era fundamental en la operación del cártel, el de los hermanos Beltrán Leiva. El Chapo Guzmán traiciona a los Beltrán Leiva cuando, por órdenes del gobierno, entrega al Mochomo, que era uno de los principales ejecutores. Por supuesto, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, entra en cólera, se enfrenta a Joaquín el Chapo Guzmán, se enfrenta a Ismael el Mayo Zambada y comienza otro reguero de sangre. Esto ya, por supuesto, en esa década aciaga del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que propicia incluso momentos de verdad espectaculares, como por ejemplo cuando los Beltrán Leiva detuvieron la comitiva de Genaro García Luna, literal lo levantaron durante minutos para amenazarlo y después de este hecho, Arturo Beltrán Leiva fue acribillado por la Marina en Cuernavaca, Morelos. Actualmente el cártel de Sinaloa queda entonces, por un lado la facción de los Chapitos, por el otro la facción de su tío Aureliano Guzmán, al que están cazando un día sí y otro también. Y finalmente el caso de El Mayo Zambada, cuyo heredero, según todas las indicaciones que se han dado a conocer ya a través de la narrativa oficial y los medios, pues sería nada más ni nada menos que su hijo, no el llamado Mayito Flaco. Hay que recordar que Ismael El Mayo Zambada tuvo a otros hijos, y con esto ya concluimos estos 10 minutos, en donde se encontraron Vicente Zambada, que durante mucho tiempo se pensó que sería el heredero natural, pero que fue detenido, el famoso Vicentillo,
No, también está, por supuesto, otros personajes que vale la pena mencionar. El famoso Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, el Mayito Gordo, Serafín Zambada, quienes también estuvieron involucrados en el mundo del narcotráfico, pero que a final de cuentas será el otro hermano, será nada más ni nada menos que el llamado Mayito Flaco, el que tome supuestamente el control de esa facción. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba, por supuesto. Déjenos sus comentarios ahí en la cajita de comentarios. Comparte el video, suscríbase y ya lo sabes. Super chat, super gracias y únanse al canal como formas de financiamiento, de monetización. Gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer.